Hola a todas o todos, bienvenidos a este octavo seminario del ciclo de seminarios virtuales organizados por la Secretaría Ministerial de Educación de la región de Arica, Parinacota, Coquimbo, Ñuble, Araucanía y de Magallanes y la Antártica chilena. Mi nombre es Pablo Espinosa, soy el coordinador responsable de poder darles la bienvenida y de poder tener esta media conversación previa mientras esperamos la conexión de todos nuestros invitados, con quien hoy día va a tener a cargo una presentación sumamente interesante. El profesor de Educación Física, magíster en Gestión de la Educación, magíster también en Neurociencia y candidato a doctor de Ciencias de la Educación, el profesor Alejandro Ducasó. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, Pablo, muy buenas tardes. Aquí estamos, lo más bien, gracias. Profesor de Educación Física y hoy día profesor en la Universidad Mayor de Temuco. Pero también le hacía el comentario a los colegas y a los amigos que están hoy día conectados de que migraste desde la aula y de la educación física hacia primero un magíster en gestión educacional, posteriormente un magíster en neurociencia de la educación, pero como que te picó el bichito, te quedó gustando y seguiste hoy día eres candidato a doctor en ciencias de la educación. Cuéntanos un poco, Alejandro, cómo se da esta trayectoria y a un tema tan puntual y tan específico como la neurociencia. Bueno, mira, lo que ocurre, bueno, en la historia personal de cada uno, todos los que de alguna forma estamos asociados a la actividad física o decidimos en algún momento de nuestra vida estudiar pedagogía en educación física, en la mayoría de los casos nos acercamos a esa disciplina porque tenemos una relación fuerte desde pequeños con el deporte, o nos gusta la actividad física, nos gusta algún deporte en especial. Sin embargo, en ese proceso formativo yo tuve la suerte, por lo menos, de tener un profesor de neuroanatomía, que es el profesor Jaime Uberman, al cual le tengo mucho cariño y todavía hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto. Y yo recuerdo que cuando tuve clases con él hay algo que me llamó profundamente la atención, cómo un sistema era capaz de controlar con tal precisión y alcanzar tal nivel de perfeccionamiento en un sistema, en un aparato locomotor en este caso. Y a partir de esas indagaciones empecé a explorar un poco más en esa línea y en un momento también descubrí de que no solamente es un sistema que permite controlar los movimientos, sino que también es un sistema que es capaz de modificarse a partir del movimiento. Es decir, que hay una relación bidireccional muy fuerte ahí. Y que esa modificación estructural y funcional que puede ocurrir en un sistema nervioso desde el movimiento, las estructuras que se modifican son estructuras que son transversales y sobre las cuales se construyen todos los tipos de aprendizaje. Es decir, no es solamente un sistema que es beneficioso para la actividad física, sino que el impacto que puede tener es transversal también para el aprendizaje de otras disciplinas, lenguaje, matemática y no solamente cognitiva. También tiene un impacto importante sobre aquellas estructuras que controlan nuestros aprendizajes emocionales, sociales, afectivos, ¿ya? Y desde ahí también, obviamente, migré después hacia el tema de gestión educacional, porque uno como profesor lo que finalmente siempre busca es cómo nosotros podemos generar mejor experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿ya? Que es la función, es la responsabilidad social de todos los profesores. Y en esa línea, en los últimos años, lo que he tratado de ir articulando la información que hoy día podemos levantar desde la neurociencia para comprender cómo funciona este sistema y cómo eso lo podemos asociar a la actividad física, lo podemos potenciar desde la actividad física y que finalmente termine en un beneficio en las estructuras cerebrales que son importantes para que cualquier niño pueda aprender cualquier materia, cualquier disciplina en la escuela. Desde esa perspectiva de la investigación y de los avances que podemos aportar, ¿es posible hacer investigación científica en el área de la educación desde regiones? Sí, sí se puede hacer, sin duda se puede hacer. Ahora, lo que ocurre es que muchas de las investigaciones que surgen en el campo de la neurociencia ocurren en los laboratorios, es decir, en ambientes controlados, y que son investigaciones que son normalmente de alto costo, porque implica también la utilización de cierta tecnología que permite levantar neuroimágenes como la resonancia magnética, los DTI, etcétera. Sin embargo, esa investigación que se levanta desde los laboratorios, que puede ser muy interesante, el gran desafío que tenemos es si eso es transferible a la sala de clases, o en este caso a la actividad física. Es decir, cómo ese hallazgo de una investigación científica que ocurre en este ambiente controlado de laboratorio, ¿qué es lo que ocurre si nosotros simulamos una experiencia de estas características con los niños en un patio, en un gimnasio, en una sala de clases? Yo creo que el gran desafío de la educación
es cómo nosotros podemos utilizar esa información. Y de hecho, la OCDE, una de las recomendaciones que hace, no es que los investigadores que están en los laboratorios de neurociencia salgan del laboratorio a la sala de clases, porque si bien la información que ellos pueden levantar es muy interesante, no tienen tampoco la formación pedagógica para llevar esa misma experiencia y enfrentarse a una sala de clase con 20, 30 o con 40 estudiantes, ¿ya? Y tampoco el llamado de la OCDE es que nosotros los profesores nos salgamos de nuestra sala de clases, de nuestro gimnasio, para ir a instalarnos dentro de los laboratorios. Aquí el gran desafío es cómo nosotros los profesores somos capaces de recoger esa información y de poder darle un sustento pedagógico y llevarlo a la sala de clase. Pero eso se da, según lo que te entiendo, desde la perspectiva del profesor en aula y la transmisión que el científico, el profesor u otra profesión que genera la investigación aporta a la comunidad educativa. Pero ahí la pregunta viene entonces obvia. En el proceso de formación de pregrado de nuestros profesores, ¿se necesita más neurociencia como asignatura? Sí, de todas maneras. Yo creo que en las próximas modificaciones lo que deberíamos empezar a visualizar es la incorporación de la neurociencia como una asignatura transversal en la formación pedagógica. Porque lo que hay que entender es que los aprendizajes, aunque suene un poco duro, los aprendizajes no ocurren en el corazón, ni en la piel, ¿no es cierto?, ni en el alma. Los aprendizajes ocurren en un sustrato biológico, y ese sustrato biológico es el cerebro de las personas. Por lo tanto, un profesor que entra a la sala de clase y que tiene la responsabilidad de generar aprendizaje en los estudiantes, lo que un profesor va a hacer es que va a diseñar una serie de acciones pedagógicas que no son otra cosa que estímulos, y que esos estímulos deben tener algún impacto en el sistema nervioso, modificando estructuras y funciones de ese sistema. Esto es lo mismo, y siempre digo, es lo mismo que un mecánico. Por ejemplo, un mecánico, para cualquiera de nosotros es incomprensible que un cardiólogo, por ejemplo, no sepa cómo funciona un corazón, o que un mecánico abra el capó de un auto, ¿no es cierto?, vea el motor y diga, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? Esto de la misma forma, un profesor que entra a la sala de clase va a generar estímulos que van a producir modificaciones sobre ese sistema, y por lo tanto debería conocer cómo funciona ese sistema. Ahora, tú me hablas desde el profesor que entra a la sala de clase a generar estímulos. Llevamos casi un año, 5 profesores entre una sala de clase dada la pandemia. ¿Es posible educar desde tu visión y desde la visión de la neurociencia, en tu opinión profesional, y generar esos aprendizajes en las condiciones actuales? Yo creo que sí, yo creo que es posible. Sí se va a generar una brecha importante en los aprendizajes, porque si bien los conocimientos, los contenidos es posible desarrollarlo a través de plataformas virtuales, y de hecho la experiencia de aprendizaje en entornos virtuales es muy antigua, desde estos cursos por correspondencia que existían hace 40, 50 años atrás, solamente que hoy día esa correspondencia tiene una connotación más tecnológica, ¿ya? Si se respetan algunas condiciones como la participación activa del estudiante, la retroalimentación permanente, que es muy importante, siempre ha sido importante en la educación, y hoy día en estos entornos virtuales creo que la retroalimentación pasa a ser el ADN de la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, claro, en este entorno falta algo, falta la interacción, faltan las emociones, falta el patio, falta el recreo, y esas relaciones sociales creo que son importantes y van a afectar de todas maneras el aprendizaje. Y uno de los objetivos, bueno, hoy día de la presentación es que efectivamente nosotros empecemos a visualizar cuál puede ser el impacto real que puede tener sobre la estructura, sobre el que se construyen los aprendizajes, estos ambientes desde la casa, ¿no es cierto?, de aprender desde la casa, de esta ausencia de interacción social con los compañeros, con los recreos, con el patio de juego, con los profesores, que genera situaciones de ansiedad, de angustia y de estrés en muchos chicos, y en los profesores también. ¿Cuál es el impacto que puede tener ese sobre este sistema? Y en segundo término, ¿de qué forma nosotros como profesores de educación física desde nuestra disciplina podemos colaborar en la compensación de ese sistema? Que es uno de los desafíos que vamos a plantear hoy día en la jornada de hoy. Nos estamos adelantando. Saludar Sí. Y dar la bienvenida, como siempre, que nos acompaña y nos facilita el acceso a ser más amplio y a llegar a todos aquellos que necesitamos llegar. Loreto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Me voy a permitir una pequeña licencia. Quiero saludar a Fabiola, no la conozco, pero es una colega nos saluda desde Conbarbalás, y como nos están saludando de muchas partes de Chile. Alejandro, pendiente de tu presentación, pero es mi región, y los chicos de Conbarbalás son un tremendo esfuerzo porque es una comuna altamente rural, y por lo tanto, y aprovechar también, tú evidentemente, Alejandro, en tu condición de profesor, sabes el tremendo aporte que son los asistentes de la educación. Hoy día es el Día de los Asistentes de la Educación, así que va para ellos un tremendo abrazo
y un gracias para todos los que estamos en el ambiente de la educación, porque tienen un rol fundamental. ¿Mm? Bueno, Alejandro, desde una universidad regional, para un destacado profesional como tú, investigador, ¿qué significa el poder llegar a un ámbito, a una cobertura tan grande de personas que están conectadas a este ciclo de seminarios? Te comento que vamos sobre las 40.000 personas en lo que va del ciclo, para nosotros estamos muy contentos. Pero ¿qué significa para un profesional como tú, dedicado a la investigación, dedicado a la docencia, el poder tener estos espacios? Bueno, es un desafío gigantesco. Lo veo como una situación extraordinariamente de un desafío que involucra mucha responsabilidad. Porque sin duda la gente que participa de estos espacios está buscando de alguna forma, no sé, algunas indicaciones, algunas respuestas para los desafíos que hoy día tiene en su sala de clase, en sus espacios laborales. Es un tremendo desafío. Yo espero por lo menos estar a la altura de poder, en el fondo, colaborar desde mi disciplina, desde lo que he venido haciendo los últimos años, en poder aportar a la reflexión, ¿no es cierto?, y a la búsqueda. No creo que en esta presentación necesariamente vamos a encontrar cuál es la respuesta a los problemas que hoy día tenemos en la educación, pero yo creo que sí es importante colocar sobre la mesa otras dimensiones de análisis que nos ayuden a reflexionar y nos ayuden a buscar cuáles son los mejores caminos. Creo que una de las grandes virtudes de esta pandemia y este confinamiento es habernos dado cuenta que existen estas plataformas virtuales que nos permiten comunicarnos con profesores de todo el país. Creo que es extraordinariamente virtuoso que hoy día podamos estar conversando profesores de Arica, Punta Arenas, que tenemos las mismas necesidades, que tenemos las mismas inquietudes y que podamos compartir nuestras experiencias. Vamos a ampliarle un poquito el rango, porque la verdad es que nos estamos conectando desde México a Tierra del Fuego. Ah, no te creo. Maravilloso, mejor todavía. Tenemos conexiones con colegas, profesores y personas involucradas en la actividad física escolar de 16 países latinoamericanos que van desde México, como te digo, a Tierra del Fuego, lo cual evidentemente es un tremendo orgullo para nosotros. Sí, por supuesto. Muchos alumnos te saludan, Alejandro, has dejado huella en tu proceso de formación. Bueno, Alejandro, yo te voy a despedir por un rato para que afines los últimos detalles de tu presentación. Me quedo con Loreto viendo algunos temas más administrativos para después darte el paso y seguramente disfrutar y aprender de un valioso aporte que va a hacer estos procesos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Comentarles que, como decía recién Alejandro, sumamente importantes dos detalles de este ciclo de seminarios, que nos gusta destacarlo y es importante que lo destaquemos. Primero, que la gratuidad que significa el acceso a esta información está dada por dos condiciones: por la inversión que hace el Ministerio de Educación en la contratación de la plataforma para que llegue de buena manera, y el aporte que hace CANEF y las 31 universidades del Consejo de Rectores, que disponibilizan a sus profesionales para que sin ningún costo, y eso es importante destacarlo, sin ningún costo puedan ellos entregar este aporte, que sin lugar a duda es importante, y la mejor manera de medir eso es que, es lo que les decía recién, tenemos un significativo número de conectados. Lo contábamos en los primeros seminarios, nosotros éramos felices con conectarnos con 8.000 de ustedes, pero ya van más de 40.000 y nos queda recién hoy día, cumplimos precisamente la mitad de este ciclo de seminarios. Pero cuando uno organiza estos temas que son bastante complejos, también se cometen algunos errores, y en ese sentido cometimos un error como comisión organizadora, y un error que evidentemente queremos pedir disculpas, que tiene que ver con el correo de confirmación que les llegó y la invitación para que pudieran asistir hoy día, que hubo un error de ortografía bastante importante, involuntario evidentemente, pero que ya lo hemos corregido, y agradecemos a todos aquellos, que no son pocos, que nos hicieron ver esa situación. Así que, dadas las disculpas del caso, continuamos, porque lo importante, más allá de reconocer ese error, es el contenido que estamos entregando, pretendemos entregar en este ciclo. Me gustaría, esto me va a matar Marco, pero Marco, ¿estás por ahí, por favor, un segundito? Acá estoy. Sorpresa, con el desorden atrás. Sorpresa, sí. Mi amigo. Pero bueno, estamos entre amigos, somos 40.000 amigos que estamos aprendiendo unos de otros. Te pedí que aparecieras sin decirlo previamente, porque no te pude preguntar anteriormente cómo estamos con el tema de los certificados y el tema de las redes sociales. Claro, mira, los certificados están saliendo durante la semana pasada. Hay que entender que son muchísimos los nombres que están con algunos con errores, otros con falta del segundo apellido y corrección de los correos electrónicos también.
Entonces, este proceso de envío se ha hecho un poco lento, pero se está trabajando. Ya salieron la gran mayoría de los certificados que corresponden al primer seminario, el que expuso Patricio. ¿Ya? Y con las redes también, o sea, nosotros hemos estado subiendo información constante, hemos dejado, sí, esta semana un poco que descanse un poco la cantidad de información que está llegando, pero siempre se está subiendo inmediatamente 2 o 3 días después de este seminario o de los seminarios que han pasado, la información, la presentación en PDF, tanto a la página oficial www.canefsecredu.com como al Drive, al Facebook y al Instagram. Perfecto. ¿Y la comunicación tan fluida como siempre? La comunicación tan fluida. Si no he respondido a alguien, le pido una disculpa tremenda esta semana, pero me estoy cambiando de casa, así que he tenido un poco de tiempo. Hay varias novedades en la vida de Marco, que algún día las contaremos. Pero, bueno. Pero he tratado de dar respuesta a la gran mayoría de las preguntas. Bueno, ya en el chat ya nos están comentando que algunos ya han recibido, otros no, estamos en el proceso. Saludar a mi amigo Abel Vega de Valle, hoy día salieron de cuarentena, a contar del sábado, están en fase 2. Y saludar también a los amigos de Punta Arenas, que también están bien complicados con el tema, según nos ha contado nuestra gran amiga Karina. Marco, te dejo entonces para poder cerrar la primera parte de esta conversación y bueno, y invitar a que puedan aprender, puedan hacer todas sus preguntas. Hoy día el profesor Patricio Venegas está a cargo de las consultas para poder satisfacer las necesidades que se vayan planteando en el camino. Me voy a dar una licencia, vamos a saludar a algunos de ustedes, a Enrique Barrientos, Estefi Poveda, Pía Godoy, que me dice que ya recibió su certificado, a Victoria Zamorano, que también dice que ya llegó el primero, vienen los otros, Brian, Patricio, Dante, Claudia, etcétera, etcétera. Un gusto de estar trabajando por ustedes y para ustedes, porque entre todos componemos y hacemos una mejor educación para nuestros niños y niñas de, como les decía recién, desde México a Tierra del Fuego. Alejandro, es tu turno. Ok, sí. Cuando quieran nomás, por favor. Pantalla para ti, para Loreto, y nos vemos al final seguramente con un montón de preguntas porque es un tema extremadamente interesante. Que tenga una buena tarde y una buena charla. Ok, voy a compartir acá. ¿Se visualiza bien ahí? ¿Sí? Bien. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Mineduc y a CANEF por organizar este espacio. Creo que es un espacio tremendamente relevante, como conversamos en un momento atrás. Es una oportunidad que los profesores de educación física podamos reunirnos y podamos conversar y contarnos lo que estamos haciendo, las dificultades que tenemos y entre todos podamos construir algunas propuestas para ir resolviendo de la mejor forma posible. Finalmente, nuestro objetivo final siempre son los chicos con los que trabajamos, nuestros estudiantes, y lo que buscamos, cualquier profesor, es que la experiencia educativa que ellos tengan sea lo más humana, lo más amigable posible, lo más amable posible. En ese contexto, lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes es hablar un poquito sobre neurociencia y neuroeducación. Probablemente el nombre de esta presentación, los conceptos son bastante genéricos, pero fue una decisión dejarlo así abierto, porque si bien nosotros estábamos acostumbrados a trabajar bajo unas dinámicas más o menos regulares y sistemáticas que ya estaban validadas en el tiempo, esta pandemia y el confinamiento nos llevó a un escenario absolutamente diferente. Y es un escenario donde todos los días aparecen situaciones nuevas, donde todos los días tenemos que estar resolviendo situaciones nuevas, y por lo tanto la opción era dejarlo abierto para poder aprovechar de mejor forma qué es lo que podemos, cómo podemos mirar la actividad física hoy día y cómo podemos ver cuál es el aporte que ella podría realizar, no solamente en el desarrollo de las conductas motoras de los niños, sino también en este contexto tan especial de pandemia y de confinamiento, donde los chicos tienen que hacer las clases, ¿no es cierto?, al igual que los profesores desde sus hogares. En términos generales nomás, bueno, hay Rodolfo Ginás, alguien de Colombia, un tremendo investigador colombiano en el campo de la neurociencia. En términos bien globales, el concepto de neurociencia, la neurociencia no es una ciencia pura, es una ciencia híbrida que se alimenta de otras ciencias. Sí, se alimenta de la neuroanatomía, de la neurofisiología, de la neurofarmacología, de la bioquímica, etc. Y lo que hace es que reúne los hallazgos de estas diferentes ciencias para dar origen a un constructo que permita comprender de mejor forma cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no
¿cierto? O por qué nos comportamos como nos comportamos. Hace algunos años atrás era muy difícil poder levantar información o era muy lento la forma como levantamos información, porque si uno quería saber, por ejemplo, cuál era la diferencia a nivel cerebral entre una persona que había sido hábil durante su vida en el desempeño frente a tareas matemáticas en relación a otra gente que tenía menor desempeño en matemática, pero era más hábil en lenguaje. No teníamos otra alternativa que esperar a que esa persona falleciera, sacar su cerebro, partirlo, ¿no es cierto?, en rodaje y poder mirarlo en microscopio para ver si efectivamente había una diferencia en la población neuronal o había una diferencia en la sustancia blanca, en el volumen de las estructuras cerebrales, ¿ya? Pero sin embargo, con el surgimiento de la ciencia y la tecnología, desde hace 15 a 20 años atrás aproximadamente, hemos podido ver qué es lo que pasa en este cerebro en vivo. No es necesario esperar a que una persona muera para poder ver en las preparaciones, ¿no es cierto?, si hay alguna diferencia estructural en su cerebro que permita comprender esta diferencia funcional. El desarrollo de ciencia y tecnología ha permitido, por ejemplo, el diseño de algunos instrumentos muy valiosos, como las resonancias magnéticas funcionales, las resonancias magnéticas estructurales, los DTI, ¿no es cierto?, los tensores de difusión que permiten ver cómo las moléculas de agua se mueven a través de los axones de nuestras neuronas. Y eso nos ha permitido, y son técnicas no invasivas que han permitido hoy día saber o por lo menos aproximarnos al conocimiento de qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona cuando está resolviendo un problema matemático, cuando está conversando con otra persona, cuando está pensando, cuando se está proyectando, cuando tiene una sensación de angustia o cuando se está moviendo también, cuando está realizando actividad física. Ese ha sido un tremendo avance y ha sido tan potente que en los últimos 20 años el desarrollo del conocimiento ha crecido más que en los últimos 5.000 años. Y eso nos coloca a todos los que trabajamos en las diferentes disciplinas, pero especialmente en educación, en un desafío de proporciones. Sin embargo, si esta misma evidencia que hoy día se levanta desde la neurociencia, cuando la trasladamos al campo de la educación, lo que intentamos hacer es estos hallazgos, como comentaba hace un momento atrás, que surgen en los laboratorios de investigación científica, tratar de comprender con mayor profundidad, con mayor certeza, cómo aprendemos las personas, cómo enseñamos también, cómo funcionan nuestros sistemas de memoria y de atención. La memoria y la atención son dos variables, son dos procesos cognitivos que son fundamentales para poder aprender. Si los sistemas de memoria y los sistemas de atención no funcionan eficientemente, es muy difícil aprender. A cualquier estudiante, a cualquier chico se le hace cuesta arriba su aprendizaje y para nosotros los docentes nos coloca una situación también muy desafiante. Pero de alguna forma para poder potenciar estos procesos cognitivos también tenemos que tratar de entender cómo funcionan, ¿no es cierto? Y cuáles son las variables ambientales que podrían favorecer el desarrollo de estos sistemas. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Las emociones son clave en la educación. Como dice el doctor Francisco Mora, es imposible que una persona pueda aprender algo que no quiere aprender, ¿ya? O que no ama ese aprendizaje. ¿Cómo se desarrolla nuestra función ejecutiva? ¿Cómo procesamos la información? ¿Cómo tomamos decisiones asertivas? ¿Cómo trabajamos nuestra flexibilidad cognitiva? Esa capacidad de fijarnos un objetivo, de diseñar acciones para alcanzar ese objetivo, y que podamos retroalimentarnos permanentemente y en el camino darnos cuenta que a lo mejor algunas de las acciones que diseñamos no eran las más adecuadas y es necesario hacer sobre la marcha una reingeniería para volver a construir eso. Flexibilidad cognitiva es fundamental. Y cómo vinculamos eso también a nuestras emociones. Entonces, todos los hallazgos que hoy día surgen en los laboratorios de investigación en el área de la neurociencia, lo que intentamos hacer es tomar esa investigación y ver cómo esto dialoga, cómo conversa esta evidencia con la sala de clases. Ese es el gran desafío que tenemos por delante en la neuroeducación. Ahora, en el campo de la actividad física, nosotros hace mucho tiempo que tenemos evidencia de cómo nuestro cerebro es capaz de controlar nuestro aparato locomotor para que la ejecución de nuestros movimientos sean más eficientes. Moverse en el tiempo y en el espacio, como dice Rodolfo Guinás, probablemente sea una de las acciones más temerarias que puede ejecutar una persona. Moverse en el tiempo y en el espacio es extraordinariamente peligroso, que atenta contra tu supervivencia. Por lo tanto, cuando uno se mueve en este tiempo y en este espacio, hay que hacerlo bajo parámetros muy estrictos y con mucho desarrollo de la percepción para que ese movimiento sea eficiente y finalmente logre el objetivo. Y es nuestro cerebro el encargado de ejecutar esos movimientos y poder llegar a esa perfección del movimiento.
Por lo tanto, hace mucho tiempo que sabemos que hay estructuras de nuestro cerebro, la corteza frontal, las áreas 4, 6, ¿no es cierto? El área 8 que controla el movimiento de los ojos para recoger información del ambiente, los núcleos de la base, el cerebelo, que son estructuras cerebrales tremendamente importantes en el control de este movimiento, para que este movimiento pueda ser eficiente. Sin embargo, una de las cosas que me parece que son muy importantes, que hemos podido aprender en los últimos años a partir de los hallazgos, de los resultados de investigación en el campo de la neurociencia, es que también tiene una relación muy dinámica y que es de carácter bidireccional. Es decir, no solamente nuestro cerebro y las estructuras cerebrales son capaces de controlar nuestros movimientos, sino que también nuestros movimientos, cada vez que nos movemos, cada vez que generamos una contracción muscular, cada vez que nos movemos en el espacio, nuestros sistemas biológicos están dotados de sensores. Los ojos son sensores que nos permiten recoger información importante del entorno. Nuestras vías auditivas son sensores y también tenemos sensores en la piel, en los músculos, en las articulaciones, que nos permiten retroalimentar permanentemente a nuestro cerebro lo que está ocurriendo en el ambiente para poder ir corrigiendo esos movimientos. Pero además, cada vez que nosotros nos movemos, liberamos sustancias químicas que han demostrado hoy día ser tremendamente importantes en el desarrollo de este sistema. Es decir, y yo creo que aquí viene una de las principales riquezas. No solamente tenemos un cerebro que es capaz de controlar nuestros movimientos, sino que el acto de movernos en su naturaleza intrínseca genera también sustancias químicas que son tremendamente importantes para el desarrollo y el funcionamiento eficiente de este sistema. Y yo creo que ahí es donde el movimiento o la educación física, por ejemplo, dentro del currículo escolar ocupa un papel que es relevante. No hay forma, si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan en la escuela, que les vaya bien el lenguaje, que les vaya bien en matemática, que les vaya bien en ciencia, esos aprendizajes se construyen sobre un sustrato biológico que es el cerebro. Y hay estructuras al interior de ese cerebro que son determinantes en la construcción de esos aprendizajes. Y hoy día lo que sabemos es que la actividad física, el ejercicio físico, el movimiento, contribuye a que esas estructuras sean funcionales. Y eso me parece que es muy relevante porque, por lo menos acá en Chile, la educación física siempre ha sido una asignatura secundaria dentro del currículo escolar. Y creo que una de las evidencias más dramáticas que tenemos es cuando vamos a buscar las libretas de notas de los niños, por ejemplo. Si tú te fijas, las libretas de notas que emiten los colegios, las escuelas, las asignaturas no siguen un orden alfabético. Es curioso, es una de las pocas documentos que no se respeta el orden alfabético. Las libretas de notas siempre parten por la letra M, matemáticas. Después sigue el lenguaje, después sigue ciencia. Y educación física, arte y música, ese tipo de asignaturas siempre van al final de la libreta. ¿Ya? Y si no alcanzan al final, entonces las colocamos por al lado de atrás. Pero eso que es algo tan sencillo y que vemos todos los días, creo que demuestra o es una evidencia de cuál es la valoración social que nuestras sociedades le dan a la actividad física en las escuelas. ¿Ya? Sin embargo, cuando logramos comprender que no va a ser posible un buen rendimiento, o no sé si no será posible, pero por lo menos va a ser complejo lograr un buen desempeño en matemática, un buen desempeño en lenguaje, un buen desempeño en ciencias, un buen desempeño en la habilidad de procesar información compleja para encontrar, para hipotetizar, para buscar solución a los problemas, si las estructuras cerebrales sobre las cuales deben construirse esos aprendizajes no son funcionales. Y hoy día lo que sabemos, que una de las herramientas más potentes que tenemos para mantener la funcionalidad de esas estructuras es la actividad física. Y yo creo que ahí viene la riqueza. Y eso en este contexto de confinamiento se hace aún más crítico, que es lo que quiero que conversemos en un momento más. ¿Okay? Ahora, ¿qué evidencias tenemos hoy día con respecto al impacto que puede tener la actividad física sobre las estructuras cerebrales? Hay varias evidencias, pero creo que estos tres temas son donde en los últimos 20 años se ha generado mayor investigación. Uno es la neurogénesis, es decir, el efecto que tiene el movimiento, la actividad física de los chicos en la capacidad de formar nuevas neuronas en algunas estructuras cerebrales. ¿Ya? Todos nosotros, cuando nos formamos en la universidad hace años atrás, nos dijeron que las células del sistema nervioso, las neuronas, eran un tipo de células que no tenían la capacidad de regenerarse, ¿ya? A diferencia de las células epiteliales o de otros órganos. Hoy día sabemos que eso es un mito. Efectivamente, las neuronas sí tienen la capacidad de regenerarse.
¿ya? No en todo nuestro cerebro, no lo sabemos. Hoy día hay 2 estructuras que sabemos que si hay regeneración, hay producción de nuevas células nerviosas inducidas por la actividad física. Ya vamos a profundizar en eso. El segundo hallazgo es, hay una proteína en el cuerpo que es sumamente importante en nuestro sistema para poder mantener la supervivencia de esas neuronas, ¿ya? Que esas neuronas puedan cumplir su trabajo eficientemente y puedan sobrevivir, ¿ya? Y ese es el BDNF, un factor de desarrollo cerebral, un factor protector de desarrollo cerebral, que también está asociado con la actividad física. Y en tercer lugar, también tenemos evidencia muy interesante de la integridad de la materia blanca, es decir, de esta sustancia blanca que hace posible que las diferentes regiones de tu cerebro puedan conversar entre ellas y se puedan traspasar información, ¿ya? La calidad de la sustancia blanca es fundamental para que la velocidad de procesamiento de información y la eficiencia del procesamiento de información cumpla con su objetivo, ¿okay? Y en ese sentido tenemos evidencia de cuál es el impacto que puede tener la actividad física en esto. Y lo otro interesante es que el impacto de la actividad física no es solamente para los niños en la escuela. Sí, los beneficios de la actividad física sobre estos procesos ocurren también en los adolescentes, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores, incluso con gente con algunas patologías, enfermedades lipidémicas, por ejemplo, diabetes, etc. ¿Okay? Veamos primero integridad de materia blanca. Si nosotros entendemos la materia blanca como la mielina, esa sustancia que está compuesta de proteínas y de grasa blanquecina que cubre los axones, la función de la mielina es como un aislante eléctrico, igual que los cables de electricidad. Y su función es que la información pueda viajar de un lugar a otro con la mayor rapidez y con la mayor eficiencia posible. Toda la información que nosotros recogemos a través de nuestros sensores, es decir, a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto, de la información táctil, kinestésica, propioceptiva, los receptores que tenemos en las articulaciones, en los músculos, son fundamentales y toda esa información se va a ir alojando en nuestras cortezas sensoriales, parietal, temporal, occipital, ¿okay? Y se va a ir almacenando como memoria a largo plazo. Sin embargo, cuando tenemos que enfrentarnos a un problema y tenemos que buscar la solución a ese problema, estos procesos cognitivos de alta demanda, de alto funcionamiento, que le llamamos conjunto de funciones ejecutivas, toma de decisiones, resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, control socioemocional, etc., ocurren fundamentalmente en tu corteza prefrontal. Eso significa que la información que tienes almacenada en tus cortezas sensoriales va a tener que viajar en dirección a tu corteza prefrontal para ser parte de la construcción de la respuesta a este problema, a este desafío que tienes por delante. Y en ese sentido es tremendamente importante que la eficiencia con que viaje esa información, la velocidad con que lo haga y el nivel de precisión son fundamentales en una respuesta efectiva. Y para eso necesitas que los axones de las neuronas estén cubiertos por sustancia blanca y que esa sustancia blanca sea de buena calidad. Por ejemplo, si tú ves la imagen de la derecha, está el fascículo longitudinal superior, que es el que está de color rojo, que es el responsable de poder enviar, entre otros, toda la información que está almacenada en tus cortezas sensoriales en dirección hacia la corteza prefrontal. Eso es fundamental. El que aparece de color verde abajo, el fascículo uncinado, que es un fascículo que permite comunicar tu corteza temporal con tu corteza prefrontal, especialmente frontal y ventromedial, ¿ya? Que es fundamental, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje. Pero para eso necesitas que la calidad de la sustancia blanca sea íntegra. Y hoy día lo que sabemos, y que se inició con los estudios de Ericsson, y después Laura Chao, que era una investigadora que trabajaba en el equipo de Ericsson, y después ella generó su propia línea de investigación a partir del impacto que puede tener la actividad física aeróbica sobre la calidad de esta sustancia blanca. Los estudios que ella ha desarrollado en los últimos años son todos bastante clarificadores. Lo que nos están diciendo es que en la medida que un niño realiza actividad física de tipo aeróbica, de manera regular y sistemática, son niños que presentan en esos estudios de resonancia magnética funcional y estructural una mejor calidad de la sustancia blanca. Es decir, tienen una mejor capacidad para poder comunicar las diferentes regiones de su cerebro y hacer que las diferentes regiones de su cerebro dialoguen entre sí, conversen entre sí. Una de las grandes riquezas que tiene nuestro cerebro y que le ha permitido sobreponerse a tantos problemas en su historia evolutiva y que lo ha hecho tan funcional, es que todas las áreas cerebrales conversan entre ellas.
muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestras instituciones, en nuestros espacios laborales, sabemos que se dan por problemas de comunicación. ¿Ya? Sin embargo, lo que nuestro cerebro ha hecho como órgano evolutivo, que es un órgano, es un sistema que está diseñado fundamentalmente para la supervivencia, para construir respuestas adaptativas que nos permitan sobrevivir, es que todas las áreas cerebrales conversan con todos. Todas sus regiones cerebrales están permanentemente en comunicación entre ellas. Y esa comunicación es eficiente en la medida que nosotros tenemos una mejor calidad de materia blanca. Si nosotros le enseñamos a los niños a sumar, a restar, a multiplicar, y después le colocamos un problema en un contexto que es más cercano a su realidad cotidiana, a su cotidianidad, nosotros lo que queremos es que él movilice esos recursos que le hemos enseñado en función de resolver un problema. Es decir, estamos movilizando toda esa información que está guardada en sus cortezas sensoriales en dirección a su corteza prefrontal para buscar la solución a ese problema. Y para eso necesitamos una materia blanca que sea de buena calidad. Y hoy día lo que sabemos es que la actividad física aeróbica, correr, saltar, caminar, andar en bicicleta, nadar, subir cerros, etc., son ejercicios que contribuyen a la calidad de esa sustancia blanca. ¿Sí? La segunda evidencia que tenemos está asociada con la expresión de BDNF. Como les comentaba hace un momento atrás, el BDNF es una proteína que es muy importante para mantener la supervivencia de las neuronas. Es decir, para que una neurona pueda sobrevivir en el tiempo, necesita la presencia de ciertos niveles de este BDNF. Ahora, el BDNF se fabrica, o sea, tu organismo lo sintetiza permanentemente durante toda la vida. No es necesario que hagas actividad física para sintetizar BDNF. Sintetizamos BDNF cuando estamos sentados frente al computador, cuando estamos viendo televisión, cuando estamos comiendo, incluso cuando estamos durmiendo. Pero cuando nos movemos, cuando realizamos actividad física, se incrementa la producción de BDNF. Ahora, los niveles de incremento no son estadísticamente significativos. Es decir, efectivamente, cuando hacemos actividad física, generamos más BDNF, pero tampoco generamos más BDNF en una cantidad brutal. ¿Ya? Lo que sí es importante es que la actividad física ha demostrado ser un factor muy, muy relevante para la expresión de este BDNF. Es decir, si la función del BDNF es asegurar la supervivencia de las neuronas, ahora lo que necesitamos es que este BDNF se exprese, es decir, que haga el trabajo que tiene que hacer. Y en ese sentido, la actividad física ha demostrado ser muy importante. Por ejemplo, en este estudio, a nivel de Laura Chaddock también, a nivel de hipocampo, si tú ves entre una persona sedentaria y una persona que hace ejercicio aeróbico, se incrementan los niveles de BDNF en prácticamente todas las regiones del hipocampo. ¿Ya? En el giro dentado, que es la barra de color negro, que es fundamental, porque en el fondo es como la fábrica de neuronas que tiene tu hipocampo. Y estadísticamente significativo, por ejemplo, la barra azul, que es el cuerpo de Hammond 1, CA1, que es una región muy importante porque es la que permite la transferencia de la información desde el hipocampo en dirección a tu corteza cerebral. Es decir, transformar la memoria a corto plazo en un proceso de memoria a largo plazo. ¿Ya? Y en ese sentido, si nosotros entendemos que la memoria es un recurso cognitivo fundamental para poder aprender, lo que sabemos es que necesitamos que estas neuronas del hipocampo sean funcionales. Y el BDNF se incremente de manera significativa su expresión en las neuronas del hipocampo. ¿Okay? Y además, cuando nos movemos y generamos contracción muscular, también liberamos iricina. Y eso, en el caso del BDNF, solamente tenemos evidencia del aumento de su expresión frente a ejercicios de tipo aeróbico. ¿Ya? Sin embargo, la iricina ha demostrado incrementarse significativamente su síntesis, no solamente con ejercicios aeróbicos, sino que también con ejercicios de fuerza y también con ejercicios de alta intensidad, los famosos HIIT. Ahora, ¿qué es lo que hace la iricina? Para hacerlo en un lenguaje lo más sencillo posible. Una vez que se produce la iricina, la función de esta iricina es que tiene que transformar la grasa blanca que tenemos almacenado bajo la piel y en los órganos en grasa parda. ¿Ya? Y la grasa, en el fondo, la grasa blanca es una grasa de mala calidad, ¿no es cierto? Y que produce todos los trastornos metabólicos que ya conocemos nosotros. Sin embargo, la grasa parda es termogénica. Es decir, la ocupamos como un recurso energético, como una fuente energética muy importante. Y lo que hace la iricina es que permite la transferencia de esta grasa blanca en grasa parda.
es decir, de una grasa que puede ser perjudicial para nuestra salud en un tejido graso que puede ser muy importante, ¿no es cierto?, si lo podemos ocupar para generar energía y movernos. Sin embargo, una vez que la iricina hace ese trabajo, prácticamente esta es lo que ocurre con la iricina es que se divide en dos, se parte por la mitad, una mitad se degrada y la otra mitad se va en dirección a tu corteza cerebral. Y en tu corteza cerebral participa activamente en los procesos de plasticidad cerebral. Y eso es tremendamente relevante. La plasticidad cerebral significa la capacidad que tiene tu cerebro para que las conexiones de las neuronas en algún momento, cuando el ambiente lo demande, se puedan desconectar y se puedan volver a reorganizar y volver a conectar para ser más funcionales. Y eso, la plasticidad cerebral, es lo que nos permite aprender durante toda la vida. Hay periodos en la vida donde tenemos una mayor plasticidad cerebral. En los primeros años de vida, los 3, 4, 5 años, hay una explosión sináptica, es decir, es un momento de la vida donde tu cerebro se llena de conexiones sinápticas y por lo tanto tiene una capacidad para generar nuevas conexiones y aprender que es increíble. Por eso nosotros siempre decimos los niños chicos, los niños más pequeños que están en el kinder y prekinder, es impresionante cómo aprenden, absorben como una esponja, porque es un periodo de la vida donde hay alta plasticidad cerebral. Pero hay una segunda explosión sináptica que viene alrededor de entre los 10 y los 12 años aproximadamente. En las niñitas ocurre antes, 10 años y medio, y en los niños un poco más tarde, 11 años y medio. ¿Ya? Pero dentro de ese rango es una segunda plasticidad sináptica que es extraordinariamente importante. Y después, a esta edad, no es que no tengamos plasticidad, lo que pasa es que la plasticidad ya disminuyó, nos cuesta un poco más, ¿ya? Pero como dice un motricista portugués, bien digo, Víctor da Fonseca, lo que no aprendió Juanito le va a ser difícil aprender a Juan. Es decir, podemos aprender toda la vida, pero hay momentos en la vida donde tenemos una mayor potencialidad para aprender. Y lo que la evidencia hoy día nos está diciendo es que cuando los niños se mueven, o nosotros nos movemos, la contracción muscular, la actividad de nuestro sistema musculoesquelético permite aumentar la liberación de iricina. Y la iricina es un recurso fundamental para asegurar la plasticidad cerebral. No solamente la expresión del BDNF, sino ni tampoco solo la calidad de la sustancia blanca, sino que además se lo incorpora un tercer elemento que es un recurso propio de la actividad física, que es la producción de esta iricina para asegurar esta plasticidad cerebral, esta capacidad brutal que tiene el sistema para reorganizarse permanentemente y poder aprender. ¿Ya? Y un tercer elemento, que es uno de los primeros que inició con la investigación en el año 99, las primeras publicaciones, y hace más de 20 años con Van Praag, neurogénesis. Es decir, esa capacidad que yo te decía hace un momento atrás, que tiene tu cerebro de producir nuevas neuronas. Ahora, una de las estructuras donde sí tenemos certeza de que existe neurogénesis es en el hipocampo, esa que aparece de color rojo. ¿Ya? Y eso para nosotros, los educadores, es una noticia espectacular, porque el hipocampo es el lugar donde se construyen las nuevas memorias. Si falla el funcionamiento del hipocampo, no va a ser posible seguir aprendiendo. En los sujetos, por ejemplo, con Alzheimer, el problema del Alzheimer es que, claro, se instalan estas placas de beta-amiloide entre las células al interior del hipocampo e impiden la comunicación entre las neuronas del hipocampo. Y que son personas que van perdiendo la capacidad para aprender. Entonces, claro, cuando tú conversas con una persona que tiene Alzheimer, te puede contar la historia de toda su vida, pero se le olvidó que recién te contó su historia. ¿Ya? Es decir, te puede contar la historia anterior porque eso ya está guardado en sus memorias corticales. Sin embargo, lo que no puede es seguir aprendiendo cosas nuevas porque no hay un funcionamiento eficiente del hipocampo. Hoy día lo que sabemos es que tenemos neurogénesis en el hipocampo y esa es una muy buena noticia porque significa que tenemos la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. Ahora, ¿cómo inducimos neurogénesis del hipocampo? Hasta ahora, o por lo menos lo que yo sé, es que el único mecanismo que tenemos para inducir neurogénesis del hipocampo es el ejercicio físico aeróbico. ¿Sí? No lo venden en las farmacias, no hay un fármaco, no tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el hábito y la práctica regular de actividad física. Entonces, si el hipocampo es tan importante para aprender, entonces en las escuelas tenemos que asegurarnos de que los chicos tengan un hipocampo funcional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tiene que tener una práctica regular y sistemática de actividad física. Por ejemplo, no es posible aprender si no hay memorias.
En este ejemplo muy sencillo, como les decía hace un momento atrás, tenemos un montón de sensores que recogen información del ambiente. Los receptores exteroceptivos que están en las manos, los receptores propioceptivos que están en los músculos y articulaciones y tendones, la vía visual, la vía auditiva, etc. En este ejemplo, por ejemplo, si tú ves, si nos enfrentamos a un ambiente, la información está entrando por tu vía visual. ¿Okay? Esa información que entra en la vía visual se dirige hasta el número 2, que es tu tálamo. El tálamo es una especie de, es como un peaje. Nada puede ingresar a tu corteza cerebral si no ha pasado primero por el tálamo, excepto el olfato, tiene entrada directa. ¿Okay? Pero el resto de la información que recogen los receptores de la piel, de los músculos, de las articulaciones, de los tendones, visuales, auditivas, gustativas, tiene que pasar por el tálamo antes de ingresar a la corteza cerebral. ¿Ya? Es una especie de filtro. Porque si nosotros toda la información que recogen nuestros sensores permitiéramos que entrara a la corteza cerebral, sufriríamos un shock sensorial. Entonces, una de las funciones que tiene este tálamo, no es la única, pero una de las funciones que tiene el tálamo es actuar como un filtro. ¿Ya? Por lo tanto, la información que nosotros recibimos por la vía visual, en este caso, en este ejemplo, una vez que ha pasado por ese filtro del tálamo, se instala finalmente en nuestra corteza. Aquí lo puse en la corteza occipital porque estamos hablando de una vía visual. Es decir, todo lo que nosotros le entregamos a un chico en la sala de clases, que entra por su vía visual cuando ocupamos láminas, cuando seleccionamos imágenes en PowerPoint, etc., buscamos imágenes que sean llamativas, ¿no es cierto?, bonitas, está ingresando por su vía visual, está sobrepasando este primer filtro, o este filtro antes de entrar a la corteza cerebral, que es el tálamo, para instalarse finalmente en su corteza cerebral. Pero eso no significa que el niño haya aprendido. Simplemente la información llegó a la corteza cerebral. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la información ingresa a la corteza cerebral, viene un proceso que es muy importante, que es la valoración cognitiva. Es decir, el niño evalúa esa información. Y no solamente el niño, los adolescentes también y nosotros también. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me interesa o no me interesa? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Es coherente o no es coherente? Si la información que nosotros le estamos presentando, la evaluación cognitiva que él hace al llegar a su corteza cerebral es que esto no tiene sentido, no le encuentro el sentido, no le encuentro el significado, no entiendo el significado, no lo encuentro coherente, no sé para qué me puede servir. Simplemente la información entra en un proceso de circuito inhibitorio y desaparece. ¡Pum! Entonces después el chico te dice, profesor, ¿pero eso usted nunca lo dije? Sí, sí lo dije. No, nunca lo dijo. Y ninguno de los dos está mintiendo. Tú no estás mintiendo porque se lo dijiste. El niño tampoco te está mintiendo porque no está guardado en ninguna parte. Porque la forma en que presentamos esa información a lo mejor no logró hacerle significado a él. Y ahí uno de los mayores desafíos que tenemos los profesores es que ¿cómo hacemos para entregar una información que tenga sentido lógico y coherencia para todos los estudiantes en una sala de clase con 30 o 40 estudiantes? El cerebro es como las huellas digitales. No existen dos cerebros iguales. Entonces, yo puedo hacer los mayores esfuerzos para diseñar la información y entregarla por una vía para que él tenga sentido. Probablemente lo vaya a lograr, pero no tengo ninguna certeza que eso ocurra con todo el curso. Por eso que en este sentido yo creo que el diseño universal de aprendizaje, el decreto 83 y hoy día el decreto 67 en evaluación, el DUA es una estrategia que tiene un fundamento desde la neurociencia que es muy importante y es muy interesante. Porque lo que nos está diciendo es que tenemos que diversificar las experiencias de aprendizaje. Porque no todos los chicos necesariamente van a aprender por un mismo camino. Todos nos acercamos al conocimiento por diferentes caminos. Y eso no es ni bueno ni malo, es natural que así ocurra. Entonces, el primer desafío que tenemos es cómo le presentamos la información. Y en este sentido no estoy hablando necesariamente de educación física, sino que de la otra asignatura del currículo escolar. Lenguaje, matemáticas, ciencia. ¿Cómo los docentes le presentan esa información para que esa información logre traspasar este filtro del tálamo, llegue a la corteza cerebral y para el niño tenga sentido lógico y coherencia? Si eso ocurre, no significa que haya aprendido todavía. Simplemente que la información vale la pena guardarla, vale la pena conservarla, y en ese sentido la información se traslada hasta la estructura que ahí aparece el número 4, tu hipocampo. ¿Bien?
Y lo que hace el hipocampo, la responsabilidad ahora del hipocampo, es transferir esa información a la corteza cerebral para que pueda ser guardada como una memoria a largo plazo. Pero si el hipocampo no es funcional, entonces va a tener dificultades para poder hacer esta transferencia de información desde esta estructura subcortical hacia la corteza cerebral como memoria a largo plazo. ¿Ya? Entonces, el desafío que tiene el profesor de lenguaje, de matemáticas, de ciencia, es diseñar su actividad para que el chico, para que la información como se presente, le dé sentido, lógica, coherencia, necesidad al chico. La función que tenemos nosotros, los profesores de educación física, es cómo diseñamos nuestras clases y mantenemos a los chicos motivados y en actividad para poder mantener este hipocampo funcional. Esa es nuestra responsabilidad una de las responsabilidades que tenemos dentro del currículo escolar. No podemos pretender que un colegio tenga buenos resultados SIMS en matemáticas, lenguaje, ni buenos resultados PSU, si las estructuras sobre las que se tienen que construir los aprendizajes son estructuras que tienen déficit funcional. Y en ese sentido, la actividad física ha demostrado ser el factor neuroprotector más importante en estas piezas del sistema. ¿Bien? Ese es el gran valor. Hoy día tenemos mucha evidencia. En la medida que aumenta el consumo de oxígeno, tanto en el hipocampo izquierdo como derecho, ¿no es cierto? Se produce una neurogénesis en ambos. ¿Ya? Y esa neurogénesis significa un hipocampo de mayor volumen. Pero no es solamente un tema estructural. Cuando estos sujetos de estudio lo enfrentan a pruebas para evaluar desempeño en memoria, efectivamente, aquellos que tienen un mejor consumo de oxígeno tienen mejores pruebas de desempeño en memoria. Y lo que hizo Laura Chadwick en este tema para mí es sumamente relevante, porque teníamos una diversidad. Hay estudios que decían que efectivamente aquellas personas, aquellos chicos que tenían un mejor consumo de oxígeno, una mejor capacidad aeróbica, tenían mejor desempeño en pruebas de memoria, pero hay otros estudios que decían que el desempeño en memoria parecía neutro y en otros incluso negativo. Entonces teníamos un problema, no sabíamos si la actividad física efectivamente podía ser beneficioso para estos procesos cognitivos. Y lo que hizo Laura Chadwick fue muy interesante, porque ella se dio cuenta que las investigaciones tenían un problema de validez ecológica. Es decir, todas estaban evaluando el volumen del hipocampo, todas estaban evaluando el consumo de oxígeno, bajo las mismas pruebas, pero no todas estaban midiendo memoria con el mismo instrumento. Entonces, el gran aporte en esta línea de Laura Chadwick es decirnos, mira, la actividad física mejora la neurogénesis, es decir, tenemos una mayor población de neuronas en el hipocampo y eso se manifiesta en un mejor desempeño en pruebas de memoria, pero no en memorias de texto, pero sí en memorias relacionales. Es decir, el hacer actividad física y mejorar nuestro consumo de oxígeno no nos va a favorecer para aprendernos las tablas de multiplicar ni para aprendernos una poesía, pero sí es la memoria relacional, que es la más importante. Es la que nos permite combinar diferentes información que tenemos almacenada en nuestras cortezas. Lo que hemos aprendido en matemática, en lenguaje, en ciencia, colocar los movimientos en acción para resolver un problema de la cotidianidad. Para eso necesitamos memorias relacionales, no memoria de texto. Y en ese sentido la actividad física ha demostrado ser tremendamente productiva. Y lo que es muy interesante, estas nuevas neuronas que se forman producto de la actividad física no han demostrado que no pueden sobrevivir. Sí, no es que tú formes nuevas neuronas para instalar nuevas redes neuronales, sino que estas nuevas neuronas se instalan en redes neuronales que ya existen y que por lo tanto se convierten en redes más funcionales. Sin embargo, para que esas neuronas puedan sobrevivir en el tiempo, necesitas enriquecimiento ambiental. Y en ese sentido, la escuela es un lugar privilegiado. Porque en la escuela el chico no solamente va a la clase de educación física o a sus talleres de deporte, también tiene lenguaje, también tiene matemáticas, tiene ciencias, tiene arte, tiene música, tiene recreo. ¿Sí? Es decir, si hay un espacio hoy día que permite asegurar el enriquecimiento ambiental vinculado directamente con la actividad física, es la escuela. Absolutamente. ¿Sí? Es decir, y por lo tanto, esas horas de educación física hay que preservarlas, hay que resguardarlas, hay que protegerlas. No solamente para los niños más pequeños, también para los adolescentes. También para los chicos de enseñanza media, primero, segundo, tercero, cuarto año medio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que hoy día, en esta situación de confinamiento, que nos hemos obligado a irnos todos para la casa, los niños y los profesores, perdimos la escuela, transitoriamente. Pero nos dimos cuenta que la escuela era un espacio extraordinariamente democrático para aprender.
Con todos los problemas que puede tener la escuela, ¿sí? Con todos los problemas que tú te puedes imaginar, sigue siendo un espacio democrático. Todos los niños que entran a una sala de clase tienen las mismas condiciones para aprender. Puede que la escuela no tenga buena ventilación, la sala de clase, puede que el data no le funcione, puede que sea un espacio muy pequeño, muy caluroso, que haya mucho ruido ambiental, que no favorece la concentración, todo lo que tú quieras. Pero todos los niños que están en esa sala de clase tienen las mismas condiciones ambientales para aprender. Y lo que hemos tenido que hacer es irnos rápidamente, nos llevamos la sala de clase a las casas, a los hogares. Y ahí perdimos el espacio democrático. Porque efectivamente hay niños que tienen un computador para poder participar en sus clases con sus profesores. Pero tenemos niños que no tienen computador. Muchos. Hay niños que tienen buena conectividad para poder participar de sus clases. Pero tenemos un número importante de la población que no tiene conectividad. O que tiene una conectividad que es muy inestable. Hay niños que tienen un espacio protegido en su casa para poder participar en clases. Hay otros que no. Hay otros que tienen que compartir el computador con los hermanos, con los papás. Hay algunos que pueden cerrar la puerta de su pieza y concentrarse en la clase. Hay otros que lo tienen que hacer en el comedor, en la cocina. Mientras la hermana también está en clase, el papá está trabajando, la mamá también está trabajando. O en la cocina, y el hermano chico está caminando, gateando debajo de la mesa, ¿no es cierto? O la mamá está cocinando atrás. Es decir, hay una heterogeneidad de condiciones que es extraordinaria. Entonces, ya no es un espacio democrático para aprender, ¿ya? Y esa situación, por supuesto, que tanto a ellos como para nosotros, nos produce mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia. No estamos seguros si nuestros estudiantes están aprendiendo o no. Ayer leía un informe que elaboró el Banco Mundial con el Ministerio de Educación en Chile, donde decía que los escolares estaban en promedio aprendiendo un 88% menos de lo que querían aprender. ¿Ya? Y a nosotros los profesores también nos produce mucha angustia, especialmente en educación física. ¿Cómo llevamos la educación física a esta plataforma virtual? ¿Ya? Y en estos 8 meses que llevamos confinados, y que al parecer se va a seguir extendiendo, por supuesto que eso ha generado mucha ansiedad en las personas y mucha angustia, en nosotros y en los niños también. Y ese es un tema extraordinariamente complejo. Eso sí que es muy complejo. Mira, cuando tú estás en un ambiente donde hay factores estresores, como los que hemos mencionado recientemente, la amígdala cerebral es como un botón de pánico. Es decir, cada vez que hay una situación que puede atentar contra tu supervivencia, contra tu integridad física, emocional o psicológica, se aprieta el botón de la amígdala cerebral. ¿Ya? Por eso digo, es tu botón de pánico. Lo que hace cuando activas la amígdala cerebral, estos factores estresores, es que la amígdala cerebral envía una señal a través de los axones, ¿no es cierto?, y estimula a tu hipotálamo, que es como tu cerebro vegetativo. Y el hipotálamo responde librando al torrente sanguíneo corticotropina. Y la corticotropina viaja por el torrente sanguíneo y llega hasta la hipófisis anterior. Estimula la hipófisis anterior. Y la hipófisis anterior entonces responde liberando adenocorticotropina. Y la adenocorticotropina viaja por el torrente sanguíneo y llega hasta tu corteza suprarrenal. Y estimula la corteza suprarrenal y la corteza suprarrenal libera cortisol. Ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Y el cortisol incrementa los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Es decir, tenemos más glucosa circulando en sangre en situaciones de estrés. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que afortunadamente tenemos una estructura que es el hipocampo. No solamente el hipocampo es importante para almacenar las memorias a corto plazo y transferir esa memoria a corto plazo en memoria a largo plazo, en memoria cortical, sino que además las neuronas del hipocampo tienen receptores de glucocorticoides. Es decir, son capaces de retirar ese exceso de glucocorticoides del torrente sanguíneo. ¿Ya? Hoy día los estudios que tenemos es que aquellas personas que han tenido mejores conductas de apego, mejores relaciones parentales, un clima socioemocional afectivo en la casa más protegido y en la escuela también, tienen más receptores de glucocorticoides, por lo tanto tienen mayor resiliencia, tienen mayor posibilidad de sobreponerse a esa situación del estrés. ¿Ya? Pero no solamente eso, en este hipocampo pasan otras cosas con ese glucocorticoide, cuando te enfrentas a una situación de estrés. ¿Ya? Lo primero, entender que el estrés puede ser un estrés crónico o puede ser un estrés agudo.
El estrés agudo es como una fotografía. Cuando te enfrentas a una situación de estrés, ¿ya? Pero que es momentánea, no es mantenida en el tiempo. ¿Ya? Como las células del hipocampo tienen receptores de glucocorticoides, capturan este receptor de glucocorticoides y estimulan para que las células del hipocampo liberen glutamato, que es el neurotransmisor más importante. ¿Okay? Y el glutamato que libera la neurona del hipocampo permite abrir, es una llave que abre la puerta a la neurona siguiente. ¿Ya? Y en esta neurona siguiente, cuando abre esa puerta de AMPA, permite que entre sodio a la segunda neurona. Y de esta forma, la información que venía viajando por la primera neurona, ahora puede seguir viajando por la segunda neurona. En el fondo, lo que hemos descrito es la conversación entre las neuronas. ¿Okay? Pero cuando tú incrementas la liberación de glutamato, entonces vas a abrir más canales AMPA. Y por lo tanto, vas a ingresar más sodio a la segunda neurona. ¿Okay? Y cuando ingresas mucho sodio en la segunda neurona, eso facilita para que se abra otro canal de esa segunda neurona, que es el canal NMDA, que permite el ingreso de calcio. Porque el calcio no puede pasar por el AMPA, solamente por el NMDA. Y el ingreso de calcio activa una cascada de eventos bioquímicos, que no es tema de hoy día, pero aumenta una cascada de eventos bioquímicos que permite que finalmente la comunicación de estas neuronas se haga más fuerte, ¿okay? Se fortalezca, porque aumenta la cantidad de glutamato disponible, aumentan los receptores AMPA, ¿no es cierto?, para que la neurona responda con mayor sensibilidad. En otras palabras, el estrés es bueno para aprender, ¿okay? Porque lo que hace el estrés es incrementar los niveles de glucocorticoides en sangre. ¿Ya? Y como las neuronas del hipocampo tienen receptores de glucocorticoides, incrementa la liberación de glutamato. Es decir, ¿el estrés es malo para aprender? No, el estrés no es malo para aprender. Es más, es necesario para aprender. ¿Okay? Sin embargo, la complejidad ocurre, estoy hablando cuando son estrés agudos. ¿Ya? Es decir, cuando mañana tengo una prueba y tengo que entregar un trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Otra cosa es cuando esa condición de estrés se transforma en crónica, como lo que estamos viviendo hoy día nuestros chicos, que llevan 8 meses en la casa. Y si bien le están pasando las materias por entorno virtual o por guías de papel, como tú quieras, depende de la realidad de cada escuela, lo cierto es que le faltan los compañeros, le falta la profesora, le falta su profesor, le falta el patio, le falta el recreo. Y eso, la ausencia de eso, especialmente en los más pequeños, produce una situación de angustia y de estrés muy grande. Y cuando ocurre esa situación de estrés, la situación cambia totalmente. Porque es tanto el nivel de glucocorticoide que tú estás produciendo de cortisol y mantenido en el tiempo, que se produce el mismo proceso de arriba, pero la cantidad de glutamato que liberas es significativamente mayor. Y cuando la cantidad de glutamato es muy grande, entonces ya no funciona este efecto del AMPA, entrada del sodio para abrir los canales NMDA, calcio y cambiar la estructura de la comunicación sináptica, sino que es tan masiva la cantidad que ingresa que produce el efecto contrario, una exocitosidad. Intoxicas a la célula finalmente. Y cuando la célula se ve expuesta a esta intoxicación, los receptores AMPA, es decir, no puede fabricar receptores NMDA nuevos porque no funciona este sistema, se obstaculiza el sistema, y además como se obstaculiza y se altera la comunicación, también se empiezan a cerrar algunos canales AMPA. Y eso finalmente significa que las espinas dendríticas se retraen. ¿Ok? Que es lo que muchos de nuestros estudiantes hoy día están sufriendo en este confinamiento. Entonces, ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que las neuronas, cuando una neurona conversa con otra neurona, básicamente las comunicaciones no es la única, pero la más importante son comunicaciones, ¿cómo se llama? Axodendríticas, es decir, el axón con la dendrita en la neurona. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que ustedes ven abajo a la derecha, verde, es una dendrita. Y todos esos brotes que tú observas son espinas dendríticas. Mientras más espinas dendríticas tenga una neurona, significa que la superficie de contacto es mayor y es más funcional, es más sensible a recibir información. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estas situaciones de estrés crónico, mantenidos en el tiempo, con esta cantidad de cortisol y de glutamato liberando, el resultado final es una retracción de espinas dendríticas.
Por lo tanto, perdemos superficie de contacto y estamos perdiendo sensibilidad para la comunicación, para el diálogo entre las neuronas. Y eso sí es crítico para el aprendizaje. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos espinas dendríticas de diferentes tipos. Hay espinas dendríticas que son largas y delgadas. Hay espinas dendríticas que son cortas, rechonchas, y hay otras que son en hongos. Son diferentes tipos de espinas dendríticas. Las espinas dendríticas delgadas son tremendamente plásticas. Es decir, tiene una capacidad de desconectarse y de reorganizarse que es fantástica. En cambio, las espinas dendríticas cortas o en hongos son ya espinas dendríticas maduras, que ya pasaron por ese proceso. Y por lo tanto, desconectarlas es bastante más difícil. ¿Ya? Sin embargo, las largas te dan una potencialidad para aprender gigantesca, pero al mismo tiempo son más vulnerables. ¿Qué es lo que hoy día sabemos, por ejemplo? En relación a una condición de estrés. Cuando una persona se expone a un ambiente de estrés, ya sabemos por este efecto de exocitosidad que disminuye la densidad y cambia la morfología, la forma de las espinas dendríticas. ¿Ya? Sin embargo, a medida que aumenta la edad, decae la plasticidad cerebral. Las más vulnerables son las espinas dendríticas delgadas. Y esas están en presencia, en mayor volumen, en mayor densidad en los niños que en los adultos. Nosotros ya pasamos por nuestros grandes periodos de plasticidad. Por lo tanto, gran parte de las espinas dendríticas que tenemos, si bien no todas, porque seguimos aprendiendo, pero gran parte de nuestras espinas dendríticas son en hongo o cortas, rechonchas. Y es muy difícil desconectarlas, ni siquiera este ambiente de estrés permanente en el tiempo. Probablemente el impacto que tenga sea bajo, si es que tiene alguno. ¿Ya? A nivel de espinas dendríticas, digo. Pero en el caso de los niños, estoy hablando de niños especialmente entre primero básico y séptimo, octavo año de enseñanza básica, si hasta los 10, 12 años, gran parte de sus espinas dendríticas de la corteza prefrontal son largas y delgadas, y esas son altamente vulnerables a las situaciones de estrés. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el aporte de la actividad física? Y con esto voy terminando y no los aburro más. Hoy día lo que sabemos, por ejemplo, es que efectivamente la actividad física es capaz de revertir esta situación. La imagen que aparece ahí, la A, es una microfotografía de un segmento de hipocampo, ¿no es cierto? Y abajo lo que tú ves es una neurona con su axón, sus dendritas y sus espinas dendríticas. Y las columnas que aparecen al lado corresponden a microfotografías ampliadas para poder ver cómo se constituye la espina dendrítica. En la C es una espina dendrítica con sujeto de control. Es una persona en condiciones normales. Esa es más o menos la estructura que tiene una dendrita con sus espinas dendríticas en el hipocampo, esta estructura tan importante para aprender. ¿Ya? En el D, tú ves en el fondo cuál es la población de espinas dendríticas, pero en el fondo sometida a ejercicio físico. Es decir, cuando alguien realiza actividad física regular y sistemática, ¿cómo se observa la población de espinas dendríticas? Si te fijas, hay una mayor densidad, es decir, cambia la densidad de la espina dendrítica, tienes más espinas dendríticas y también cambia la morfología, se hacen más fuertes. ¿Ya? Sin embargo, en la columna E, lo que tú puedes ver en el fondo es una espina dendrítica de un grupo que está en estrés. Es decir, por efecto de la exitosidad, lo que observamos es una retracción de espinas dendríticas y eso para el aprendizaje sí es preocupante, porque se va a hacer cuesta arriba al aprender sin duda. Y en el F lo que tú ves en el fondo, un sujeto que está sometido al estrés, pero que además está con actividad física. Y si tú puedes ver, la recuperación es brutal, es extraordinariamente significativa. Entonces aquí la pregunta o el desafío que tenemos por delante es que en algún momento vamos a volver a la presencialidad. Ahora el tema es cómo vamos a hacer la priorización curricular. Yo espero equivocarme y estaría muy feliz si estuviera equivocado, pero tengo la sensación de que cuando ese momento llegue, la priorización curricular va a estar en las asignaturas claves del currículo escolar, lenguaje y matemática, y no en la actividad física. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos nivelar los aprendizajes, ese retraso en el aprendizaje en lenguaje y matemática, si no tenemos las estructuras, si las estructuras cerebrales sobre las cuales han tenido que construirse esos aprendizajes o se deben construir, están deterioradas por esta situación de estrés? Entonces, y en este sentido, creo que la actividad física, los profesores de educación física tenemos un rol determinante, porque la clase de educación física debe ser
una actividad curricular prioritaria en un eventual retorno. ¿Ya? Por el momento vamos a seguir haciendo lo que podamos desde el entorno virtual con los chicos en sus casas. ¿Ya? Y yo sé, porque en fondo nos reunimos normalmente en la CHIPEF, que es nuestra Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, todos los profesores que están en el patio jugando, en fondo trabajando con los chicos a través del juego, del deporte, de las motivaciones, y lo hemos conversado muchas veces, ¿no es cierto? Y hay experiencias que son maravillosas, pero ha sido difícil y vamos a tener que seguir intentando y no podemos claudicar en eso. Pero va a llegar un momento que vamos a volver a la presencialidad. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en ese retorno presencial? ¿Cómo vamos a declararnos nosotros como profesores de educación física al interior de nuestra escuela? ¿Y cómo vamos a defender al interior de la escuela cuando un director te diga vamos a sacar la hora de educación física porque tenemos que fortalecer lo que hemos perdido en lenguaje y matemática? ¿Cómo te vas a posicionar en ese escenario? ¿No? Entonces yo creo que lo que quería aportar hoy día humildemente es algunas evidencias que te permitan en el fondo defender los espacios, recuperar y defender los espacios de la educación física en un eventual retorno a la presencialidad. ¿Ok? Bien. Vale, gracias. Chiquillos, perdón, estaba justamente coordinando el tema de las preguntas, me pillaron en una etapa de coordinación. Bueno, Alejandro, mira, lo primero que te quiero comentar es que es impresionante la cantidad de felicitaciones y lo necesario que son este tipo de temáticas que puedan presentar. De verdad, yo creo que si queréis ser constituyente, tener los votos. No, gracias. Ojo que sería interesante esa visión en ese proceso. Bueno, yo personalmente te quiero hacer una pregunta que se repitió bastante, pero me toca en lo personal. Los medicamentos que recomiendan los neurólogos para los niños con déficit atencional, dice, ¿afectan de alguna forma a la producción de lisina o plasticidad cerebral? Mira, bueno, yo específicamente con trastorno atencional no trabajo, pero lo poco que sé es que el tratamiento, no hay un tratamiento que sea único para el déficit atencional, porque el efecto que puede tener el medicamento va a depender del sujeto, ¿ya? Ahora, sin duda, lo que hemos visto muchas veces es que, claro, cuando un estudiante no pone atención en clase, entonces el profesor dice, bueno, lo voy a mandar porque tiene déficit atencional, este niño no se concentra en clase, ¿ya? La gran pregunta es si eso efectivamente es por un deterioro de algún sistema cognitivo déficit atencional o es simplemente porque lo que está ocurriendo en ese espacio no está dentro del campo de interés. Porque cuando uno dice tiene déficit atencional, es decir, no tiene la capacidad de mantener la concentración en una tarea. Sí, es cierto, no tiene la capacidad de mantener esa concentración, ¿sí? Pero sin embargo, si al niño tú le pasas una tablet, ¿no es cierto?, con un videojuego atractivo, nos damos cuenta que el niño puede estar una hora concentrado en el juego. Entonces la pregunta es, ¿el déficit atencional ocurre solamente en algunos escenarios o es transversal a todos los escenarios? ¿Ya? Porque si efectivamente no es capaz de mantener la atención porque hay un deterioro en estructuras cerebrales, entonces lo que yo debería visualizar que ese deterioro se ve expuesto frente a cualquier fenómeno, no solamente frente a la clase en la escuela, también frente a un videojuego o cualquier otro escenario. Hoy día toda la tendencia nos indica que los procesos atencionales, los sistemas de atención son bastante precarios y que un sistema de atención puede mantenerse en niveles eficientes alrededor de 15 a 20 minutos. Por lo tanto, la recomendación desde la neurociencia, por ejemplo, es que nosotros cada 20 minutos podamos hacer una pausa breve, ¿no es cierto?, para poder descansar y poder recuperar, porque la atención es frágil, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, si tú ves una película de Netflix, ¿ya? La película a veces tú te sientas, la ves y como está muy entretenida, está muy bien construida, no te diste cuenta que la película duró 2 horas. Y fuimos capaces de mantener la atención durante 2 horas. Lo mismo nos pasa con el videojuego. Entonces yo creo que el tema del déficit atencional es un tremendo tema, pero que todavía nos falta mucho por investigar ahí. Perfecto. Bueno, hoy día tenemos a Patricio Venegas. Pato, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien por acá? Perdón que te robé una pregunta, pero era interesante poder plantearla. Sí, gracias, ya me puedo retirar. Pero me imagino que deben haber muchísimas más que hacerle, Alejandro.
Yo los dejo entonces para que pueda comenzar, Patricio, la ronda de preguntas y nos vemos un ratito más, Alejandro. Ok, muchas gracias, Pablo. Alejandro, buenas tardes de nuevo. Hola, Loreto, saludarte. Mira, Alejandro, la verdad que da gusto. Fue harto trabajo. Karina, Marco, Mauricio están atentos al resumen de las preguntas, pero el tipo de preguntas nos hace ver que la gente estuvo muy atenta a tu presentación. Aprovecho de felicitarte, es muy potente. Y hay muchas preguntas, pero vamos a hacer algunas, digamos, porque creo que al responder esas vamos a abordar el resto. Y vamos, lo primero, tú mencionaste por ahí, y lo preguntaron, que la atención, la concentración, son elementos frágiles que se pierden luego y que sin ellas es muy difícil aprender. Una pregunta que está muy relacionada, que lo hemos visto en otras presentaciones, ¿cómo las pausas activas ayudarían a recuperar básicamente eso, la atención, la concentración? Es una primera pregunta. No, hoy día lo que se sabe o lo que se plantea por lo menos es que efectivamente los sistemas atencionales, a ver, hay que entender que nosotros tenemos básicamente 3 sistemas de atención, ¿ya? Hay un sistema de atención que es de alerta y vigilia, que es el más básico, que no está a nivel de cerebro, está a nivel de tronco cerebral, ¿no es cierto? En el modelo de Posner, que es el modelo más tradicional, que es el que nos permite estar despiertos y atentos a lo que está pasando en el entorno, ¿ya? Un segundo sistema de atención está en nuestras cortezas posteriores, que es lo que nos permite orientar el foco hacia donde está ese estímulo y capturarlo, enganchar lo que ahí está ocurriendo, ¿ya? Y un tercer proceso, un tercer nivel de atención es un nivel de atención ejecutivo, es decir, es trasladar ese ambiente, ese estímulo ambiental que yo logré capturar y enganchar en mi corteza parietal y trasladarlo a mi corteza prefrontal para procesarlo, ¿ya? Eso, por supuesto, que significa que la información va viajando con un gasto energético. Y lo que la literatura hoy día nos dice es que esos sistemas atencionales decaen rápidamente porque demandan un tremendo gasto energético, ¿ya? Y que, por lo tanto, lo que se recomienda es hacer una pausa, hacer un break, ¿no es cierto? Una pausa activa para darle tiempo que el sistema se recupere, ¿no es cierto? Y vuelva a los niveles basales y esté disponible nuevamente. Que una pausa activa puede ser algo de actividad física o simplemente decirle a los chicos cada 20 minutos vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto? Revise su teléfono, vaya al baño, vaya a tomar agua, es decir, hacer un cambio en la actividad, ¿ya? Hoy día toda la literatura apunta en esa línea. Sin embargo, hay otro modelo de atención que es muy interesante, que es de un sueco, Erik Knudsen, ¿ya? Que lo que él plantea es que normalmente nosotros en la clase lo que hacemos es activar solamente un sistema atencional que va de afuera hacia adentro, pero que tenemos otro sistema atencional que va de adentro hacia afuera. El sistema que viene de afuera, él le llama sistema bottom-up. Es decir, nosotros capturamos información del ambiente y esa información la llevamos hacia la corteza cerebral, ¿ya? Pero que los sistemas de atención son más eficientes cuando nosotros podemos activar los 2 sistemas simultáneamente. Es decir, cuando podemos trabajar con el sistema que ingresa y con el sistema que saca información. Y en ese sentido, lo que ellos han descubierto es que los sistemas de atención son más eficientes y es posible mantenerlos durante más tiempo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría desarrollar una clase en cualquier asignatura, incluso en educación física también, por supuesto, y voy a hacer mi clase con lo que tengo diseñado, ¿no es cierto?, con desafíos, con pruebas, ¿no es cierto?, con una serie de situaciones, y una vez que termina la clase yo les digo, chicos, siéntense y ahora contéstenme estas preguntas. ¿Cuál es el sistema metabólico que se activó cuando hicimos este juego? ¿Cuáles son los recursos, no sé, cuáles son los grupos musculares que se activaron cuando hicimos este otro juego? Entonces, durante toda la clase yo activé un sistema bottom-up, es decir, trabajé solamente, lo que hice fue alimentar al chico con información. Y él la fue guardando y después al final le hice las preguntas. Lo que Knudsen plantea es que nosotros deberíamos activar los 2 sistemas al mismo tiempo. Es decir, yo digo, hoy día en la clase, cuando termine la clase, te voy a preguntar ¿qué sistema metabólico se activó con este juego que vamos a hacer? ¿Y cuáles son los grupos musculares que participaron en esta otra actividad? De tal forma que el chico está permanentemente con esos 2 temas presentes. Así que mientras él ejecute la acción, también va a estar haciendo un procesamiento en sentido inverso. Y lo que Knudsen nos declara, por lo menos en la línea de investigación de él, es que los sistemas atencionales son extraordinariamente más eficientes cuando tú puedes hacer esas 2 cosas al mismo tiempo.
Es lo mismo que una asignatura, yo le paso la unidad de los romanos, por ejemplo, en historia, y durante 3 semanas le voy a hablar y le voy a hablar de los romanos, ¿ya? Y después a la 4ª semana le hago la prueba. Trabajo solamente con un sistema bottom-up. ¿Qué es lo que pasa si yo en la primera clase le paso una hoja y le digo, toma, mira, aquí están las preguntas de la prueba. 20 preguntas. Cuando termine esta unidad yo te voy a hacer una prueba. De estas 20 preguntas yo voy a seleccionar 10 o 7. ¿Okay? Pero se las paso al principio. Entonces, cada vez que entra el chico en la clase de historia, no solamente lo alimento con información nueva, bottom-up, sino que también trabajo con el top-down porque él sabe las preguntas. No sé si me explico. Sí. Y en ese sentido, los sistemas de atención han demostrado ser extraordinariamente más eficientes. Por eso que yo creo que hoy día, con los hallazgos que tenemos, este tema de los 20 minutos para mantener un sistema de atención efectivo, también es cuestionable. Hay que mirarlo. Creo que hay que mirarlo con más detalle. Sí. Sí. Oye, mira, aquí ya te están proponiendo para la televisión abierta. René Nostroza dice que, bueno, estoy tratando de unir varias preguntas, reitero, con la ayuda del equipo, y él dice que la charla tan importante debiera tener un espacio en los canales abiertos para que la comunidad en general se informe. Ese, entre comentario y sugerencia, yo lo asocio con lo siguiente. Hoy día sabemos que la brecha de formación de nuestros estudiantes ha aumentado, lamentablemente. Se han visto muchas cosas, situaciones lamentables. ¿Cómo crees tú que la actividad física en algún momento, clase presencial nuevamente, ayudaría a disminuir esa brecha? En el sentido de que tú has dicho que la atención, la concentración, etcétera, es súper importante y da miedo que los niños vuelvan a clase y los bombardeen con información y se aleje o se deje de hacer la actividad física. Relacionado con eso, estamos diciendo televisión abierta, cómo podemos disminuir la brecha, y va relacionado con eso de cómo, con toda esta evidencia, las autoridades que toman decisiones, director, ministerio, sostenedor, etcétera, no aumentan la actividad física, pese a esta pero tremenda evidencia que hay. Sí. Mira, yo creo, creo que la responsabilidad es nuestra. Yo creo que hoy día la responsabilidad la tiene la Unidad de Educación Física del Ministerio, la tiene el CANEF y la tiene la CHIPEF, la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física. Porque, sin duda, yo no podría pedirle al director, necesariamente al director del establecimiento, al sostenedor, que él tenga claro toda esta información y la maneje como prioritaria. Porque los campos disciplinares de ellos a lo mejor son diferentes. Somos nosotros los que tenemos que colocar estos temas arriba de la mesa. ¿Ya? Ahora, claro, cuando uno le dice al director es que hay que conservar la educación física porque es muy importante, muy interesante para el niño, es necesario conservarla, claro, pero el director en su cabeza también tiene cómo voy a responder a lo que me está presionando la familia. Y nosotros somos unos colegios de excelencia, necesitamos buenos resultados en ciencia y matemáticas. Entonces, a lo mejor lo que tú me planteas es importante, pero déjame primero resolver cómo nivelamos lo que perdimos en lenguaje y matemáticas. ¿Te fijas? Entonces, somos nosotros los que en ese momento tenemos que colocar la evidencia dura, el dato duro arriba de la mesa, como por ejemplo esto que yo les presentaba al final sobre el efecto que puede tener la espina dendrítica, esta situación de estrés y cómo la actividad física ha demostrado ser un factor eficiente para recuperar esa pérdida de espina dendrítica. Pero somos nosotros los profesores los que tenemos que colocar estos temas en nuestros colegios. No podemos esperar o no podemos culpar al director o al sostenedor porque no coloque estos temas. Claro. O sea, como sistema, comparto contigo, estamos fallando, porque ¿cuántas veces, cuántos de los profesores que hoy día están escuchando, hemos recibido como respuesta del director o de distintas personas, no, es que no puedo hacer actividad física porque tengo que mejorar el CIMSE, matemática, lenguaje, por eso me pagan, por eso me... Entonces, quizás me gustaría que fueras más contundente, o sea, complementando la información de recién, ¿cómo le pudiéramos decir a todos, incluido con la sugerencia de René en la televisión abierta, cómo le hacemos entender que el movimiento, lo resumo, movimiento va a contribuir a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, también relacionado por ahí, que entiendan que si queremos mejorar en matemática, lenguaje, debemos hacer más actividad física? Sí. Eso yo creo que ahí no sé, ¿qué me podrías decir más sobre ese tema? Mira, yo creo, bueno, ahí lo que hay que plantear es que efectivamente uno tiene que asumir, bueno, a ver,
Creo que en educación nuestro marco de creencia es extraordinariamente fuerte. Tenemos un marco de creencia histórico que es muy potente y está muy arraigado. Y una de las primeras cosas que hay que desmitificar es que los aprendizajes son fenómenos biológicos que ocurren en el cerebro de la persona que está aprendiendo. Y yo sé que en esa línea hay detractores que dicen, no, pero es que el aprendizaje no lo podemos biologizar, porque el aprendizaje también es social, también es emocional. Y eso es cierto. Pero las emociones, bueno, también tienen un sustrato biológico y el comportamiento, el control socioemocional también tiene un sustrato biológico, ¿ya? Entonces creo que el primer paso es entender, y ahí nosotros podemos trabajar fuertemente con los papás, ¿no es cierto?, y con las escuelas, hacerle entender de que este aprendizaje es un fenómeno biológico que ocurre en el cerebro de la persona que está aprendiendo. Por lo tanto, yo necesito mantener la funcionalidad de ese sistema, porque si ese sistema pierde su funcionalidad, entonces se me cae el sustrato de aprendizaje. Y que cuando nosotros lo que buscamos a través de la actividad física es modificar una estructura, ¿no? Es decir, estamos modificando, por ejemplo, la morfología o la densidad de espinas dendríticas, pero nosotros cuando modificamos una estructura, modificamos una función, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un lápiz, ¿okay? Pero la verdad es que este lápiz no me sirve para escribir. Así como lo tengo, no me sirve. Este lápiz me sirve, por ejemplo, para marcar el pulso, me sirve para golpear la mesa y llamar la atención, a lo mejor me sirve para rascarme, me sirve para un montón de cosas. Me sirve para trabajar la percepción, el equilibrio, ¿no es cierto? Pero no me sirve para escribir. Lo que yo necesito es modificar la estructura para poder modificar su función. Si yo le saco la tapa, modifiqué la estructura, ahora me sirve para escribir, modifico la función. Entonces, lo que hace fundamentalmente la actividad física y la evidencia que tenemos es que es un factor externo, es un estímulo ambiental que permite modificar estructuras cerebrales. Y cuando yo modifico esas estructuras cerebrales, modifico la función. Y esos son los temas que tenemos que conversar y colocar. Ahora, yo creo que básicamente, claro, ahora el riesgo que corremos, tenemos un riesgo, por supuesto, que es desnaturalizar la naturaleza de la actividad física. Porque así como hoy día antes hablamos de educación física, hoy día hablamos de educación física y salud, es decir, nos hicimos cargo de las alteraciones metabólicas, ¿no es cierto?, y de los porcentajes de grasa y los sobrepesos corporales cuando los asociamos a la salud. El día de mañana corremos el riesgo que se llama educación física y desarrollo cognitivo y nos echemos en la mochila, ¿no es cierto?, la responsabilidad de por qué el niño no está aprendiendo el lenguaje en matemáticas. Entonces creo que también tiene un riesgo de que finalmente terminemos, insisto, denaturalizando algo que tiene una naturaleza que le es propia, que le es intrínseca. Pero yo creo que hoy día lo importante es que hay que transformar esta información. Mira, un ejercicio, por ejemplo, nosotros aquí en Temuco tenemos un programa ya hace 6, 7 años, un programa de magíster en neurociencias de la educación. Y hay un ejercicio que nos ha resultado extraordinariamente interesante y que se lo copiamos a la Universidad Católica de Valparaíso. No es creación nuestra, ¿ya? Que es tomar a nuestros estudiantes en estos temas, que ellos busquen, naveguen y busquen un artículo científico que esté en una revista indexada de buena calidad, ¿no es cierto? Lo traduzcan, lo lean, lo comprendan y después lo vuelvan a reescribir, pero en un lenguaje que es en un lenguaje cercano a la gente. Es decir, que lo vuelvan a reescribir, pero no para un experto en educación física, ¿no es cierto?, sino que lo pueda entender la mamá del niño, que lo pueda entender la señora del kiosco a la esquina, que lo pueda entender cualquier persona. Porque la responsabilidad que tenemos hoy día es que tenemos la información, pero somos nosotros los que tenemos que compartir esta información con el entorno. Entonces, si nosotros simplemente le decimos, mira, lo que pasa es que la espina dendrítica se modifica porque se libera la iricina que moviliza el GP1, claro, pero eso a lo mejor para nosotros es un lenguaje cotidiano, los que participamos y nos formamos en esta actividad. Pero para el resto de las personas, para el director, el sostenedor, o para los papás de familia, puede ser en japonés. Sí. Entonces, ¿Alejandro? Lo que tenemos que hacer es traducir esto en un lenguaje que sea comprensible para otro y difundirlo. Y ahí tenemos una función que es en el fondo, no somos investigadores que están en la línea de la frontera generando investigación nueva, sino que somos divulgadores de este conocimiento para cambiar estas prácticas y cambiar la forma de mirar nuestra disciplina. Sí, Patricio, perdón. Sí, no, perdón, es que podríamos estar, a los que nos gusta este tema, todo el día escuchando. Sí. Te ubicamos, te hemos escuchado un par de veces a ti en distintos seminarios, es tremenda evidencia, pero recuerdo las palabras, aquí lo pregunta Robin Gajardo, también a Evelyn Cordero, no sé si la conoces, que trabaja mucho en esto, y estos días, si está escuchando, la felicitamos porque fue una de las 20 mujeres premiadas en cuanto a su importancia en el ámbito de la educación, a su influencia.
Y Robin Gajardo pregunta, ¿cuál o cuáles son los efectos negativos que provocan los neuromitos utilizados en educación? Porque una cosa es lo que tú expones, lo que expone Evelyn y muchos otros profesionales, pero de repente hay gente que dice, ay, por aquí le colocan neuro y cualquier cosa y venden, pero no necesariamente es de la misma calidad de lo que expones tú. ¿Cómo eso nos puede afectar? Mira, lo que ocurre, bueno, sí, efectivamente tenemos muchos neuromitos, ¿no es cierto? En algunos casos los neuromitos ocurren por una, claro, por una necesidad impulsiva de sacar esta información afuera y establecer asociaciones que a lo mejor no tenemos evidencia de qué fuerza pueden tener esas asociaciones. Y en otros casos, claro, son intencionales, con fines, ¿no es cierto?, lucrativos, como ese aprende inglés mientras duerme, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Sin embargo, claro, eso efectivamente tiene un riesgo, ¿no es cierto?, el neuromito. Ahora, pero esos neuromitos, hay centros de investigación a nivel mundial que se han dedicado, y hay autores de mucha trayectoria que se han dedicado mucho tiempo a estudiar estos neuromitos, ¿no es cierto?, y lo han divulgado. En Chile también tenemos gente que ha ido trabajando y ha ido investigando sobre los neuromitos. Por lo tanto, están suficientemente identificados, me parece, y hay que tomar los resguardos. Pero creo que también esto nos ha generado otra situación, por lo menos lo que yo percibo, que es es como una barrera, una resistencia a poder incorporar esto frente al temor de si esto tendrá algún grado de veracidad o es neuromito. Insisto, muchas de estas investigaciones ocurren en los laboratorios, no ocurren en la sala de clase, no ocurren en los patios del colegio, ¿ya? Y es cierto que tenemos un riesgo en la transferencia, pero en algún momento tenemos que salir a explorar esto, porque si no, esa información no nos va a servir para avanzar, ¿ya? Y yo creo que ahí están los grandes desafíos tomando los resguardos, ¿ya? Hay neuromitos que están plenos, pero por ejemplo, los estilos de aprendizaje son neuromitos que desde el campo de la neurociencia están reconocidos, ¿sí? Pero todavía hay muchos colegios que trabajan con neuromitos y siguen capacitando a sus profesores en el campo del estilo de aprendizaje, ¿ok? Yo creo que el mayor riesgo, si bien reconozco que existe un riesgo del neuromito, efectivamente, creo que hoy día el mayor peligro que podemos tener es que el neuromito nos inhiba a generar cambios en las cosas que hacemos y a mirar el fenómeno en el cual nos enfrentamos. Mira, Daniel Sangüesa Loaiza hace la siguiente pregunta, más en lo específico. ¿El entrenamiento en intervalo tiene los mismos beneficios a nivel cerebral que los ejercicios aeróbicos? Por ejemplo, el HIIT. Hoy día lo que a ver, toda esta evidencia, por ejemplo, que disponemos sobre la capacidad de formar nuevas neuronas en el hipocampo, de mejorar la calidad de la sustancia blanca y de mejorar la expresión de BDNF, de esta proteína protectora, todos los estudios están focalizados en actividad física aeróbica, ¿ya? Sin embargo, los estudios de HIIT, por ejemplo, lo que demuestran no han dado resultados positivos en neurogénesis del hipocampo ni en calidad de materia blanca, pero sí en plasticidad cerebral, en expresión de BDNF, ¿ya? Que también es un recurso importante. Ahora, yo aquí quiero recalcar, por ejemplo, en el último estudio que es muy reciente de espina dendrítica, es una línea de investigación que comenzó el año 2018, lo que yo les compartí a ustedes son publicaciones del año 2018, 2019 y principio del 2020. Todos estos estudios son hechos con ratas, por supuesto, ¿ya? Porque no podemos pensar que vamos a someter a un niño a actividad física para después sacar un pedacito de su cerebro y ver cómo es la espina dendrítica, ¿ya? Pero en el fondo, normalmente, claro, se ocupan las ratas para este tipo de estudios porque conductualmente tienen una similitud muy grande con nosotros, sobre el 97-98% conductualmente, y además que su peso cerebral corresponde al 2% del peso corporal, igual que nosotros, ¿ya? Por eso es que son animales que se utilizan en estos estudios. El caso de lo que yo les mostraba al final, de cómo la actividad física aeróbica podía recuperar el deterioro de esa espina dendrítica, en ese estudio lo que se hizo con las ratas es que se separaron varios grupos de ratas, pero el protocolo de actividad física fue durante las primeras 2 semanas, 20 minutos de ejercicio aeróbico a intensidad entre el 50 y el 55% de la frecuencia cardíaca. Eso es medido en la rueda, tipo treadmill para nosotros, ¿ya? Y la tercera y cuarta semana el estímulo aumentó a 30 minutos con una intensidad un poquito mayor, cercana al 60-65% de la frecuencia cardíaca. Es decir, esas son las variables de volumen e intensidad que ellos están señalando, donde han evidenciado una mejora en la espina dendrítica. Perfecto. ¿Ok? Alejandro, realmente Pablo, te doy el pase. Gracias, Patricio, por el pase.
Bueno, aprovechar, Patricio, ya que me diste el pase, que te puedas despedir de nuestros colegas que están conectados. No, bueno, un agrado haber podido interactuar con Alejandro. Este es un tema muy, muy interesante y que estoy seguro que en la medida que logremos sumar a las autoridades vamos a producir un cambio importante en el sistema educativo. Así que, y ojo, seguramente lo van a decir luego, invitarlos ya a la próxima semana donde vamos a mostrar alguna experiencia y mi escuela regalona, la Escuela Bélgica, viene la próxima semana. Así que un saludo a todos y Pablo, Alejandro y Loreto, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Patricio. Por verte. Bueno, Alejandro, comentarte que uno de los comentarios que se pueden dar, se dieron mucho en el WhatsApp y en el chat, perdón, tiene que ver con el rol que nos corresponde como Ministerio de Educación, rol que asumimos y crítica que asumimos porque entendemos que es una crítica constructiva. Pero solo señalarte y señalarle también a quienes hoy día están conectados que no olviden que esta iniciativa, que ha tenido un tremendo respaldo de parte de ustedes, es una iniciativa regional de 5 regiones del país que se atrevieron a solicitar fondos a la nacional y a jugársela por las capacidades regionales. Todos los expositores que hemos tenido son expositores, los del CANEF, son expositores de universidades regionales. Por lo tanto, nosotros como región, haciéndome cargo de la conversación y el trabajo conjunto de Marco en Arica, el mío en la región de Coquimbo, de Freddy en la región de Ñuble, de Mauricio en la región de la Araucanía y de Karina en la región de Magallanes y de la Antártida chilena, junto con el resto de los coordinadores regionales, es un esfuerzo tremendo el que nosotros estamos haciendo desde regiones. Esto es inédito, absolutamente inédito, que las secretarías ministeriales regionales hayan tomado el VAT del tema y hayamos podido sacar adelante un seminario tan exitoso como el que hoy día tenemos y hemos llevado adelante. Gracias también a tan importantes y expositores como tú, Alejandro, y como otros colegas tuyos que estuvieron antes y van a estar posteriormente. Así que felicitarte a ti y por intermedio a todos los profesores universitarios y investigadores de nivel regional que hacen un tremendo aporte a las comunidades educativas. Te dejo el espacio, Alejandro, para que te puedas despedir. Muchas gracias, Pablo. Bueno, darle las gracias a ustedes como ministerio, ¿no es cierto?, como secretarías regionales y al CANEF por generar estos espacios. Lo comenté al principio, creo que siempre ha sido necesario y hoy día quizás es más crítico que nunca la necesidad de encontrar los espacios donde podamos juntarnos a conversar. Y podamos compartir lo que estamos haciendo, podamos compartir la experiencia y a partir de ahí podamos reconstruir y remirar la actividad física. Creo que los desafíos que tenemos por delante son bastante grandes, pero son muy interesantes, insisto, y creo que nosotros como educación física tenemos mucho que aportar al currículo escolar, y a la recuperación de la salud mental, del bienestar emocional de los chicos, ¿no es cierto?, que asistan a la escuela. Y creo que el peor error sería abstenernos, ¿no es cierto?, y retirarnos de esa responsabilidad. Así que muchas gracias por este espacio, y siempre disponible, por supuesto. Y lo que más me produce placer, en el fondo, es ver que hoy día estamos, en el fondo, podemos conversar profesores que no nos habíamos visto nunca, que no habíamos tenido la posibilidad de conversar entre nosotros. Y lo que esta pandemia nos ha demostrado es que nos encontramos con profesores de los lugares más increíbles, es que están haciendo cosas realmente increíbles y es necesario que todos podamos tener acceso a ese conocimiento, ¿no es cierto?, a lo que ellos están haciendo y poder compartirlo. Creo que la comunicación, hoy día lo que hacemos, en el fondo estamos acercándonos más a cómo funcionan nuestras redes cerebrales, permitir comunicarnos permanentemente entre todos, ¿ya? Y eso sin duda que no nos puede generar otra cosa que un producto bueno al final, ¿ah? Y finalmente los beneficiarios van a ser los niños, ¿ah? Ese es nuestro objetivo. Así que, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, y seguramente vamos a tener noticias importantes tuyas, de tu universidad y de la labor que sin lugar a dudas estás llevando adelante. Muchas gracias, Alejandro. Y gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, Alejandro. Solo para el cierre, comentarle 2 cosas antes de pasar al cierre. Primero, Matías, por favor, nuestra próxima seminario el próximo jueves. Vamos a pasar a una etapa distinta el próximo seminario. Vamos a ir a la práctica. El próximo seminario va a tener convocado a 3 personas que son del ámbito de la educación y que van a exponer experiencias pedagógicas
que se han implementado en el sistema escolar, tanto en aula como en las distintas regiones, y que han sido exitosas en ese proceso. Y despedirme desde la región de Coquimbo. El próximo seminario está organizado ya en esta misma orgánica desde Arica y Parinacota, así que un gran saludo para ellos. Invitar para la despedida al señor secretario regional ministerial de la región de Coquimbo, don Claudio Yarzún. Buenas tardes, don Claudio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Pablo, un gusto saludarlo. Igualmente, don Claudio, primero que nada agradecer el apoyo a nivel regional que hemos tenido tanto del Ceremi, de mi Ceremi, don Claudio, y los otros 4 Ceremi de la región, así como del equipo nacional de actividad física para este seminario. Lo dejo a usted para la despedida, agradecer la presencia, no lo dejo solo, lo dejo con más de 1.200 personas que hoy día han estado acompañando este importante seminario. Por mi parte es todo, hasta luego. Le agradezco, Pablo. Bueno, voy a ser muy breve porque lo más importante ya se dijo, ¿ya? Solamente agradecer en nombre de la Seremía de Educación de la región de Coquimbo, la región estrella, nos sentimos orgullosos como región de Coquimbo. Agradecer a cada uno de ustedes que han participado atentamente de esta interesante e importante actividad. El profesor que me antecedió dijo algo muy cierto. Cuando nos juntamos a hablar de educación, quienes sabemos de educación, quienes hemos vivido educación, quienes transitamos por esto, nos sentimos gratos, porque sabemos de lo que estamos hablando, sabemos la importancia que tenemos, ¿ya? Yo aquí un llamado, y para finalizar, si bien es cierto, es necesario visibilizar a lo mejor la asignatura de educación física. Coincido con el profesor al momento de decir que somos nosotros, en este caso los profesores, ustedes, quienes son los responsables de generar estos espacios, ¿ya? A través de clases prácticas, entretenidas, atractivas, motivadoras. La clase de educación física en la mente de un alumno es tremendamente importante. Es la que esperamos, esperamos, hace muchos años estuve en aula, obviamente, como estudiante, pero es la clase que esperamos. Y ojalá fueran mucho más largas, ¿ya? Porque ahí es algo distinto, en otro contexto podemos hasta socializar, podemos aprender, podemos practicar deporte, cultivar nuestra salud. Por lo tanto, las clases deben tener esas características y que no se identifique a la clase de educación física como, ¿sabes qué? Mira, ahí está la pelota y vayan a jugar. Eso es un tiempo que no está siendo optimizado. La educación física como asignatura es tremendamente importante y me alegro que en jornadas como esta, que se ha hecho con mucho esfuerzo, y que aprovecho de agradecer a cada una de las seremías, a nivel central también por esta oportunidad, deben generar en los profesores que ya ejercen o en los que están estudiando pedagogía de la educación física la convicción de que ellos en su rol de profesor son tremendamente importantes en la formación y en la vida de muchos estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es que a partir de mis propias prácticas, de mis propias competencias como profesor de educación física, abramos espacios en las comunidades educativas donde efectivamente yo coincido y estoy de acuerdo en que ojalá hubiesen muchas horas más, esa hora de libre disposición, esa academia, esos talleres deportivos, esas revistas deportivas que habían muchos años atrás, ojalá se tomaran los espacios porque hoy en día lo necesitamos, y sobre todo en el contexto en que estamos, cuando podamos volver presencialmente, va a ser muy necesario. Así que, de verdad, agradecer a cada uno de los que han estado en esta jornada y muchas gracias, Pablo, también por la oportunidad de dar estas palabras al cierre de esta 8ª jornada de un total de 16 que tiene este seminario. Muchas gracias y un gran saludo para todos.